Jake Morrison se encontraba en la enorme bahía de atraque de la nave espacial celestial Heraisen, mirando fijamente la nave que había pasado los últimos 6 meses reconstruyendo desde cero. Su mono estaba cubierto de manchas de aceite y marcas de quemaduras por soldadura. Sus manos estaban callosas y llenas de cicatrices por las incontables horas que pasaba trabajando con metal caliente y sistemas eléctricos activos. Pero nada de eso importaba en ese momento porque su bebé finalmente estaba listo para volar. El barco brillaba bajo las luces del muelle. Cada panel estaba perfectamente alineado. Cada sistema ha sido probado y vuelto a probar. Jake había diseñado e instalado personalmente un sistema de propulsión por fusión completamente nuevo que aumentó la eficiencia de la nave en un 40%. 40%. Eso era algo inaudito en la comunidad de ingeniería. Otros mecánicos lo habían llamado loco cuando propuso el diseño. Dijeron que no se podía hacer. Dijeron que la tecnología humana no era lo suficientemente avanzada, pero Jake demostró que todos estaban equivocados. Sacó su bloc de datos y repasó la lista de verificación final una vez más. Todo era verde en todos los ámbitos. Los motores ronroneaban como un gato contento. La distribución de energía fue impecable. Incluso los sistemas de respaldo tenían sistemas de respaldo. La nave podría volar a través de una tormenta de meteoritos y salir cantando. Jake ya había empacado su equipo personal en su camarote asignado en la cubierta 3. Incluso había elegido qué taza de café usaría por la mañana. Después de 15 años trabajando en varias naves a lo largo de la galaxia, finalmente iba a servir en una nave que era verdaderamente su creación. Se suponía que este sería su mayor logro. La esclusa de aire principal se abrió con un silbido y un grupo de extraterrestres entró en la bahía de atraque. Al frente de ellos estaba el comandante Ten, un Vexlarry que medía casi 2 metros de alto. Tenía piel gris azulada y 4 brazos. Su especie era conocida en toda la galaxia por su inteligencia y sus enormes egos. Luego vistió el uniforme impecable de un capitán de la coalición con suficientes medallas prendidas en su pecho como para hundir un bote pequeño. Detrás de él venía la tripulación. Jake reconoció a la mayoría de ellos por sus archivos. Todos son extraterrestres y no hay ni un solo humano más en el grupo. Aunque eso no era inusual. Los humanos todavía eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica. La mayoría de las especies extraterrestres habían estado explorando el espacio durante miles de años, mientras que los humanos solo habían estado aquí durante unos 70 años. Luego se detuvo frente a la nave y sacó su propio panel de datos. Sus delgados labios se movían mientras leía algo. Jake se acercó con una sonrisa amistosa. Comandante, entonces, es bueno finalmente conocerte en persona. Soy Jake Morrison, el ingeniero jefe que trabajó en su barco. He preparado una sesión informativa completa sobre los nuevos sistemas de propulsión y hay algunas peculiaridades que debería conocer antes de... Sí, interrumpió sin levantar la vista de su blog. El mecánico humano. He estado revisando la lista de personal. La sonrisa de Jake vaciló ligeramente. Bueno, prefiero ingeniero, pero claro. De todos modos, hay algunas cosas importantes sobre los motores de fusión que solo yo sé. El proceso de ajuste es muy específico, y si algo sale mal durante el vuelo, necesitarás a alguien que lo entienda. Señor Morrison. Entonces finalmente lo miré. Sus grandes ojos negros eran fríos y desdeñosos. Aprecio el trabajo que has hecho aquí. Realmente, para un humano los resultados son bastante adecuados. ¿Adecuado? Jake sintió que su mandíbula se apretaba. Acaba de realizar un milagro de ingeniería y este tipo lo llamó adecuado. Luego continuó. Sin embargo, he decidido hacer algunos cambios en el manifiesto de la tripulación. No necesitaremos sus servicios para este viaje inaugural. Las palabras golpearon a Jake como un golpe físico. Lo lamento. ¿Qué? Esta es mi nave. Construí estos motores desde cero. Nadie los conoce mejor que mi ingeniero jefe, Vesflar. Tiene 17 años de experiencia con sistemas de propulsión avanzados.
dijo Ten, señalando a uno de los miembros de su tripulación. Todo mi equipo de ingeniería está formado por graduados del Instituto Técnico Bexari, la mejor escuela de ingeniería de la galaxia conocida. Son más que capaces de mantener cualquier sistema que haya instalado, pero estos no son sistemas estándar. La voz de Jake se elevó ligeramente. Los diseñé específicamente. La secuencia de calibración por sí sola requiere. Señor Morrison, permítame ser franco con usted. Luego cruzó dos de sus antebrazos. Su especie ha estado en el espacio apenas una vida humana. Los Bexlari han estado construyendo naves espaciales durante 3.000 años. ¿De verdad crees que no podemos gestionar la tecnología creada por alguien de una especie que hace poco descubrió que podía viajar a una velocidad superior a la de la luz? Jake sintió que su cara se ponía caliente. Alrededor de ellos, algunos de los miembros de la tripulación extraterrestre observaban el intercambio con evidente diversión. Uno de ellos realmente se estaba riendo. Comandante, no estoy tratando de insultar a su tripulación. Estoy seguro de que son geniales en lo que hacen. Pero estos motores son diferentes. Utilizan principios que la mayoría de las especies no han explorado porque ustedes, los humanos, son tan especiales. Y entonces su voz goteó sarcasmo. Porque posees una visión única de la que carecemos las especies avanzadas. Por favor, señor Morrison. Tu ego se nota. No es cuestión de ego, protestó Jake. Se trata de conocimiento práctico. Pasé 6 meses en esos viajes. Conozco cada cable, cada conexión, cada punto potencial de falla. Si algo sale mal y no sabemos cómo solucionarlo, lo solucionaremos utilizando protocolos de ingeniería adecuados y equipos de diagnóstico avanzados, afirmó Trent con firmeza. No golpeando paneles con herramientas primitivas y esperando que todo salga bien, que es, según me han dicho, el enfoque humano. Varios de los miembros de la tripulación extraterrestre incluso se rieron a carcajadas ante eso. Jake sintió que le ardían las orejas. Escuche, comandante. Esta discusión ha terminado. Luego hizo un gesto de desdén con una mano. El personal de seguridad de la estación lo escoltará fuera del barco. Recibirás el pago completo por el trabajo contratado. Considérese afortunado de que no le descontemos el salario por la documentación deficiente que nos proporcionó. ¿De baja calidad? Jake. No podía creer esto. Escribí 300 páginas de especificaciones detalladas en un lenguaje técnico humano que apenas es comprensible. Entonces dijo: ahora por favor vete. Tenemos un horario que mantener. Se acercaron 2 guardias de seguridad. No fueron bruscos, pero dejaron claro que Jake tenía que irse. Agarró su bolsa de equipo de cerca de la esclusa de aire y caminó por la rampa, con el rostro ardiendo de humillación y enojo. Se quedó en el muelle y observó cómo la tripulación abordaba su barco. Su barco. El recipiente en el que había vertido su corazón y su alma durante medio año. Entonces ni siquiera lo miré. Las abrazaderas de acoplamiento se soltaron con un ruido sordo. Los motores que Jake había construido con sus propias manos comenzaron a zumbar. El horizonte celestial se elevó suavemente del muelle, giró hacia la salida de la estación y aceleró. Jake lo observó hasta que saltó a la velocidad de la luz y desapareció. Un trabajador portuario de edad avanzada se acercó a él. Buena suerte, chico. Sí, dijo Jake en voz baja. Mala racha. Por si sirve de algo, escuché que hiciste un trabajo increíble en ese barco. Jake asintió lentamente, todavía mirando el espacio vacío donde había estado su nave. Se arrepentirán de esto. Esas unidades necesitan un mantenimiento específico. Cuando algo sale mal, cuando Jake repitió con firmeza, no si cuándo. Se giró y caminó hacia el bar de la estación. Necesitaba una bebida. 3 días después, Jake estaba en su pequeño apartamento viendo una película de acción sin sentido cuando su terminal de comunicación sonó. Era una frecuencia oficial de la coalición. Casi lo ignoró, pero algo lo hizo responder.
La cara que apareció en la pantalla era la de un oficial de despacho que parecía estresado. ¿Señor Morrison? ¿Jake Morrison? Ese soy yo. Tenemos una situación. El celestial Geraisen está varado en el espacio profundo. Fallo total del motor. El soporte vital se está degradando. Les quedan aproximadamente 72 horas de aire. Jake se sentó derecho. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Su ingeniero jefe no puede reiniciar los motores de fusión. Están solicitando ayuda de emergencia. Jake sintió una oscura satisfacción florecer en su pecho. Él les había advertido. Él trató de decirles. ¿Pero lo escucharon? Oh, ¿por qué me llamas? El despachador parecía incómodo. Porque según los registros de ingeniería, usted diseñó y construyó esas unidades. Eres la única persona que podría salvarlos. Jake se reclinó y pensó en la actitud desdeñosa del comandante Treen. Veo que la forma en que se rieron de él lo llamaron primitivo. ¿Y qué hay en esto para mí, señor Morrison? Hay 240 personas en ese barco. Lo sé. Me pregunto qué gano yo con esto. El despachador tragó saliva con dificultad. ¿Qué deseas? Jake sonrió, pero no era una expresión amistosa. Pago por triple riesgo. Tendrá plena autoridad sobre el departamento de ingeniería cuando llegue allí. Y el comandante Tran se disculpa en mi cara en persona. De rodillas si me siento mezquina ese día. Hecho. Todo ello. Por favor, date prisa. Necesitaré un barco rápido. Ya arreglado. Dock 7. Jake agarró su equipo y se dirigió a la puerta. Es hora de ir a salvar a algunas personas que pensaban que los humanos no eran lo suficientemente buenos. Es hora de mostrarles exactamente lo que un ingeniero humano podría hacer. La nave mensajera atravesó el espacio a máxima velocidad. Jake estaba sentado en el estrecho compartimento de pasajeros, con las botas apoyadas sobre su bolsa de equipo, revisando los datos de diagnóstico que el celestial Geraisen había transmitido. La pantalla de su panel de datos brillaba en la tenue luz mientras se desplazaba página tras página de códigos de error y fallas del sistema. Aproximadamente a la mitad del informe, Jake comenzó a reír. No era una risa agradable, era más bien el sonido de alguien a quien se le acababa de demostrar que tenía toda la razón acerca de algo terrible. La piloto, una mujer humana ruda llamada Rita, lo miró a través de la puerta de la cabina. Algo gracioso sobre la gente que muere. No, dijo Jake secándose los ojos. Algo gracioso acerca de los idiotas que creían que sabían más que el tipo que construyó sus motores. Giró el bloc para mostrarle un registro de error específico. ¿Ves esto? Intentaron optimizar mi sistema de contención de fusión utilizando protocolos de ingeniería estándar de Vexari. Y eso es malo. Eso es como intentar poner combustible diésel en un coche eléctrico y preguntarse por qué no funciona. Jake meneó la cabeza con asombro. Mis unidades utilizan un enfoque completamente diferente para la gestión del plasma. El método Vexari aumenta la eficiencia de sus sistemas. Claro, pero en el mío es como introducir veneno en el torrente sanguíneo. Todo simplemente se apaga para evitar una explosión catastrófica. Rita silbó suavemente. Así que casi hicieron estallar sus cuerpos. Sí. Los sistemas de seguridad que instalé les salvaron la vida y ellos ni siquiera lo saben. Jake siguió desplazándose. Y mira esto. Desconectaron 3 reguladores de respaldo diferentes porque pensaron que eran redundantes. En una nave Vexari, tal vez lo estarían. Pero diseñé el sistema con redundancia intencional porque los humanos aprendieron hace mucho tiempo que cuando están en el espacio profundo, necesitan sistemas de respaldo para sus sistemas de respaldo. ¿Qué tan malo es realmente? La sonrisa de Jake se desvaneció. Malo. Les quedan quizás 72 horas de soporte vital. El núcleo de fusión está completamente fuera de línea. Incluso la alimentación auxiliar funciona con vapores. Si no puedo hacer que esas unidades vuelvan a funcionar, todos en esa nave morirán. ¿Puedes arreglarlo? Honestamente no lo sé. Han hecho tanto daño que quizá no pueda deshacerlo todo a tiempo.
Jake se reclinó y cerró los ojos, pero lo voy a intentar. El resto del vuelo transcurrió en silencio. Jake dormitaba intranquilo, soñando con esquemas de motores y diagramas de flujo de potencia. Cuando Rita finalmente anunció que se estaban acercando al horizonte celestial, Jake ya estaba poniéndose el cinturón de herramientas y revisando su equipo. El barco varado apareció en la pantalla y el corazón de Jake se hundió. El horizonte celeste estaba completamente oscuro a excepción de unas pocas luces de emergencia. Sin luces de marcha, sin luz del motor, nada. Parecía un cadáver flotando en el espacio. Rita maniobró la nave de mensajería hasta el puerto de atraque y conectó con un golpe sólido. Buena suerte ahí. Gracias. Mantenga el motor caliente. Si esto sale mal, puede que tengamos que evacuar a la gente rápidamente. Jake atravesó la esclusa de aire y pisó el horizonte celestial. El aire ya estaba viciado y frío. El soporte vital definitivamente estaba fallando. Podía ver su aliento. Un grupo de ingenieros Bexari lo esperaba en el pasillo. Parecían exhaustos y asustados. Sus uniformes, habitualmente impecables, estaban sucios y desaliñados. Uno de ellos dio un paso adelante nervioso. Señor Morrison, soy ingeniero asistente de CRE. Estamos muy contentos de que estés aquí. ¿Dónde está tu ingeniero jefe? Bexar, ¿verdad? El que era mucho mejor que yo. Los grandes ojos de CRE miraban al suelo. Él está en sus aposentos. No ha salido desde que fallaron los motores. Por supuesto que no lo ha hecho. Jake pasó junto a ellos. Llévame a ingeniería. Estamos perdiendo el tiempo. El paseo por el barco fue espeluznante. Por lo general, un barco de este tamaño estaría lleno de actividad y ruido. Ahora todo estaba en silencio, salvo sus pasos y el ocasional crujido del metal estresado. Los miembros de la tripulación se apiñaban en los pasillos envueltos en mantas. Algunos de ellos vieron pasar a Jake con esperanza en sus ojos. Otros parecían ya darse por vencidos. Cuando llegaron a la sección de ingeniería, Jake se detuvo en la puerta y se quedó mirando. Parecía como si hubiera explotado una bomba. Los paneles estaban abiertos. Cables colgaban del techo. Las pantallas de diagnóstico no mostraban nada más que mensajes de error en rojo. El reactor de fusión principal, que debería haber estado brillando con energía contenida, estaba oscuro y frío. ¿Qué diablos hicieron ustedes? Jake susurró. Cree hizo sonar sus manos nerviosamente. El ingeniero jefe Beslar dijo, su diseño era ineficiente. Implementó varias mejoras para aumentar el rendimiento. Mejoras. Jake caminó lentamente entre los restos de su hermosa sala de máquinas. ¿A esto le llamas mejoras? Se detuvo en la consola de control principal y abrió los registros de modificaciones. Con cada entrada que leía, su ira aumentaba más. Desactivó los reguladores de plasma secundarios. Desvió el sistema de refrigeración. Cambió la frecuencia de contención magnética. La voz de Jake se hizo más fuerte con cada elemento. Básicamente tomó un instrumento finamente afinado y lo golpeó con un mazo. Intentamos decirle que tal vez deberíamos consultar la documentación original, dijo Cree en voz baja, pero agregó que la ingeniería humana era primitiva y simplista. Dijo que cualquier ingeniero competente podría mejorarlo. Jake se giró para mirar a los ingenieros reunidos. Eran 6, todos con aspecto culpable y aterrorizado. Déjame explicarte algo, dijo Jake con la voz tensa y llena de furia controlada. La ingeniería humana no es primitiva. Es práctico. Diseñamos cosas para que se puedan arreglar con herramientas básicas en situaciones de emergencia porque aprendimos por las malas que las soluciones sofisticadas fallan cuando más las necesitas. Construimos redundancia porque preferimos tener un sistema que funcione con un 80% de eficiencia todo el tiempo que uno que funcione con un 100% de eficiencia hasta que falle catastróficamente. Señalaste el núcleo de fusión muerto. Ese sistema de propulsión fue diseñado para funcionar durante 10 años seguidos sin necesidad de mantenimiento importante.
Fue diseñado para ser reparado por una sola persona con un juego de herramientas estándar. Fue diseñado para sobrevivir a errores estúpidos y mantener a la gente con vida. Y su ingeniero jefe destruyó todo eso porque su ego no podía soportar la idea de que un humano pudiera saber algo que él no sabía. Los ingenieros permanecieron en un silencio estupefacto. Finalmente, Cree habló. ¿Puedes arreglarlo, señor Morrison? Jake respiró profundamente y se obligó a calmarse. Esta gente estaba asustada y morir no iba a ayudar en nada. No lo sé, admitió. Pero lo voy a intentar primero. Necesito saber exactamente qué modificaciones se realizaron. Manteníamos un registro detallado de cada cambio, por pequeño que fuera, dijo Cree, abriendo un archivo en su bloc de datos. Todo está documentado. Jake tomó el bloc y comenzó a leer. Cuanto más leía, peor le parecía. No solo habían hecho unos pocos ajustes. Habían alterado fundamentalmente el funcionamiento de todo el sistema. Está bien, dijo finalmente. Aquí está la situación. Para reparar esto adecuadamente, necesito aproximadamente 2 semanas y un equipo de ingenieros completo. No tenemos eso. Tenemos quizás 60 horas antes de que se acabe el aire. Entonces vamos a morir, dijo rotundamente uno de los otros ingenieros. Yo no dije eso. Jake se quitó la chaqueta y se arremangó. Dije que no puedo arreglarlo adecuadamente, pero tal vez pueda arreglarlo lo suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para restablecer el soporte vital. Suficiente para realizar maniobras básicas. Tal vez sea suficiente para un salto corto, más rápido que la luz, de regreso al espacio de la coalición. Jake comenzó a sacar herramientas de su cinturón. No será lindo y definitivamente no será seguro, pero te mantendrá con vida. El rostro de CRE se iluminó con esperanza. ¿Qué necesitas que hagamos? Primero, necesito que me traigas todo el equipo no esencial de esta nave. Elegante revestimiento de gravedad en los aposentos de los oficiales. Lo estoy desmontando para obtener piezas. Iluminación decorativa en el puente. Estamos retirando las celdas de energía. Los sintetizadores automáticos de alimentos desaparecieron. Si no es esencial para mantener viva a la gente o mover el barco, lo canibalizo. Los ingenieros parecían horrorizados. El comandante Dan nunca aprobará tal destrucción de sistemas de la nave. Entonces el comandante Tne podrá venir aquí y decírmelo él mismo. Jake agarró un cortador de plasma y lo encendió. La llama azul proyecta sombras danzantes en las paredes. Pero supongo que se esconde en sus aposentos igual que tu ingeniero jefe. Entonces, a menos que alguien con mayor rango que yo quiera asumir la responsabilidad de que todos mueran, te sugiero que empieces a traerme esas piezas. Nadie se movió por un momento. Entonces Cree asintió con firmeza. Yo coordinaré los equipos de salvamento. ¿Qué otra cosa? Jake sintió una leve sonrisa tirando de sus labios. ¿Estás bien? Cree. En segundo lugar, necesito que alguien controle manualmente la temperatura del reactor mientras trabajo. Va a haber algunos picos y necesito advertencias antes de que las cosas se vuelvan peligrosas. Puedo hacerlo. Otro ingeniero se ofreció como voluntario. Bien. El resto de ustedes comiencen a sellar las secciones no esenciales de la nave. Vamos a necesitar conservar todo el aire y calor que podamos. El equipo se dispersó según sus tareas. Jake se giró para mirar el reactor de fusión fría y se hizo crujir los nudillos. Está bien, pedazo de basura testaruda. A ver si recuerdo cómo hacer milagros. Presionó el cortador de plasma contra el primer panel dañado y se puso a trabajar. En el aire frío saltaron chispas. Es hora de mostrarles a estos extraterrestres de qué era realmente capaz la ingeniería humana. Jake trabajó durante 3 horas seguidas sin parar. Sus manos se movían con precisión practicada, cortando componentes dañados y rescatando lo que podía de los restos. El sudor le corría por la cara a pesar del aire frío. El cortador de plasma lanzó una lluvia de chispas que se reflejaron en sus gafas de seguridad.
Cree regresó con la primera carga de piezas rescatadas. Tenía células de energía de los cuartos de los oficiales, circuitos de relé de la iluminación decorativa del puente y conductos de plasma de las cocinas automatizadas. Ella los dejó y observó a Jake trabajar. ¿Cómo sabes qué partes usar en cada lugar?, preguntó. Jake no levantó la vista de su soldadura. Porque yo construí esta cosa. Cada componente tiene un propósito específico, pero en una emergencia, puedes hacer que las piezas realicen funciones para las que no fueron diseñadas. ¿Ves esta celda de energía del revestimiento de gravedad? Está diseñada para producir una salida baja y constante. Pero si puenteo el regulador y lo conecto directamente a la alimentación de plasma secundaria, puedo obtener ráfagas cortas de mayor potencia. ¿Pero eso no dañará la celda? Sí, se quemará después de unas 10 horas de uso. Pero no necesitamos 10 horas. Solo necesitamos el tiempo suficiente para que esta nave vuelva a moverse. Jake terminó la soldadura y pasó a la siguiente conexión. La ingeniería humana se basa en concesiones. Las soluciones perfectas no existen en el mundo real. Tomas lo que tienes y lo haces funcionar. Llegaron más ingenieros con componentes recuperados. Jake les indicó dónde colocar cada cosa, creando pilas organizadas de piezas alrededor de la sala de máquinas. Los ingenieros de Vexari observaron fascinados cómo tomaba piezas aparentemente aleatorias y las integraba en los sistemas dañados. Un ingeniero señaló el trabajo de Jake. Esa conexión viola 3 protocolos de seguridad diferentes. Porque, en realidad, Jake dijo, alegremente. Pero esos protocolos asumen condiciones normales de operación. Esto no es normal. Esto es supervivencia. Se metió bajo la carcasa del reactor principal y comenzó a reconectar las alimentaciones de plasma. Su voz resonó debajo de la maquinaria. Cree, pásame ese acoplador magnético. No, el otro. Sí, ese es. Cree le pasó la pieza. Señor Morrison, ¿puedo preguntarle algo? Llámeme Jake y pregunte sin parar. ¿Por qué nos ayuda? El comandante Tren lo trató terriblemente. Los insultó a usted y a su especie. Estaría justificado que nos dejara a nuestro destino. Jake guardó silencio un momento. El único sonido fue el de su llave inglesa. Finalmente, habló porque los humanos no son así. Sí, Tren es un idiota y se merece todo lo que le está pasando. Pero hay 240 personas en esta nave. La mayoría no tuvo nada que ver con su decisión. Niños, familias, gente que solo intenta hacer su trabajo. No voy a dejar que mueran porque su capitán sea un idiota con prejuicios. Salió de debajo del reactor. Su cara manchada de grasa. Además, la mejor manera de demostrarle a alguien que está equivocado no es dejar que fracase. Es triunfar a pesar de él. Cuando salgamos de esto, nadie recordará que Dan insultó a los humanos. Recordarán que un humano salvó la vida de todos cuando los supuestos alienígenas superiores no pudieron. Cree sonrió, sus grandes ojos se arrugaron en las comisuras. Eres bastante sabio para ser una especie primitiva. Jake se rió. ¿Era una broma? ¿Acabas de hacer una broma? He estado observando el humor humano. ¿Fue inapropiado? No, fue perfecto. Jake se levantó y estiró la espalda. Crujió con fuerza. Vale, estamos progresando, pero tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Jake abrió una pantalla de diagnóstico. Puedo poner en marcha el reactor. Puedo restaurar el soporte vital, pero no vamos a tener suficiente energía para los escudos y los motores al mismo tiempo, lo que significa que si algo sale mal durante nuestra huida, somos blancos fáciles. Como si estuviera en Q, una alarma sonó por toda la nave. La luz de emergencia se puso roja. Se escuchó una voz por el intercomunicador. Atención a toda la tripulación. Se acercan 3 naves no identificadas. La configuración coincide con los diseños conocidos de los asaltantes carborellanos. Tiempo estimado de interceptación, 8 horas. Jake y Creok observan.
Los carborellanos eran carroñeros que se alimentaban de naves averiadas. Habían vaciado el horizonte celestial en busca de piezas y, o bien mataban a la tripulación, o bien la vendían como esclava. 8 horas. Jake dijo en voz baja. Necesitaba al menos 12 para hacer esto correctamente. ¿Podemos lograrlo? Jake miró los sistemas de motor desmantelados, las pilas de piezas recuperadas, los kilómetros de cableado que necesitaban ser reconectados. Desde cualquier punto de vista lógico, era imposible. Simplemente no había tiempo suficiente. Pero los humanos nunca habían dejado que la lógica los detuviera. Sí, dijo, tomando sus herramientas. Podemos lograrlo, pero todos necesitan ayudar. Voy a asignarles a cada uno una tarea específica. El trabajo va a ser peligroso, y si lo hacen mal, podrían volarnos a todos por los aires. Pero no tenemos tiempo para que yo lo haga todo. Yo mismo. Ayudaremos, dijo Cree con firmeza. Los demás ingenieros asintieron. Bien. Escuchen atentamente. Jake señaló diferentes partes de la sala de máquinas. Ustedes dos, comiencen a reconectar los conductos de energía primaria. Sigan el código de colores al pie de la letra. Rojo con rojo, azul con azul. No los confundan o tendremos una explosión de plasma. Ustedes tres, tomen estos acopladores magnéticos y vuelvan a instalarlos en la carcasa del reactor. Deben apretarse exactamente a 15 Nm. Ni 14, ni 16. Exactamente 15. Se giró hacia Cree. Están conmigo. Vamos a reiniciar manualmente la reacción de fusión. Es la parte más peligrosa, y si algo sale mal, necesitamos a alguien lo suficientemente inteligente como para apagarla antes de que nos mate a todos. Me honra su confianza, dijo Cree. El equipo se dividió y se puso a trabajar. Jake se movió por la sala de máquinas como un director de orquesta, revisando el trabajo de todos, haciendo ajustes, animando. Cuando un ingeniero cometió un error al conectar los conductos, Jake lo detectó antes de que se produjeran daños y se lo mostró. El método correcto. No te sientas mal, le dijo al ingeniero avergonzado. Esto es complicado, incluso para humanos que llevan años entrenando. El hecho de que lo estés aprendiendo tan rápido es impresionante. El tiempo se confundió. Las horas transcurrieron en un frenesí de soldadura, cableado y más soldadura. Las manos de Jake desarrollaron nuevas ampollas sobre viejos callos. Le ardían los ojos de mirar fijamente los brillantes arcos de plasma. Su espalda gritaba en protesta cada vez que se doblaba o giraba. Pero lenta, imposiblemente, la sala de máquinas empezó a parecer funcional de nuevo. Con 4 horas para la llegada de los asaltantes, Jake reunió a todos alrededor del panel de control del reactor principal. Bien, la hora de la verdad. Vamos a intentar un arranque en frío de la reacción de fusión. En un mundo ideal, este proceso tarda 6 horas e implica aumentos graduales de temperatura monitoreados por sofisticados sistemas informáticos. No tenemos 6 horas y la mayoría de esos sistemas informáticos están fritos. Así que lo estamos haciendo manualmente. ¿Es seguro?, preguntó un ingeniero con nerviosismo. Ni siquiera un poco, admitió Jake. Si la contención de plasma falla, el reactor explotará y vaporizará toda la sección de ingeniería, tal vez toda la nave. Los ingenieros se miraron con miedo. Pero Jake continuó, si no lo intentamos, los asaltantes definitivamente nos matarán. Entonces, es una muerte garantizada versus una muerte posible. Apuesto por esas probabilidades cualquier día. Puso la mano en los controles de arranque. Todos, pónganse detrás de los escudos antiexplosiones. Si esto sale mal, al menos algunos de ustedes podrían sobrevivir. ¿Y tú?, preguntó CRE. Alguien tiene que monitorear la reacción directamente. Ese soy yo. Ahora, pónganse detrás de los escudos. A regañadientes, los ingenieros se pusieron a salvo. Jake se quedó solo en el panel de control. Respiró hondo y comenzó la secuencia de arranque.
El reactor cobró vida con un zumbido. Los números se desplazaron por la pantalla de diagnóstico. Temperatura en aumento. Contención de plasma en espera. Campo magnético estabilizándose. Entonces sonó la primera alarma de advertencia. Pico de temperatura en la cámara 3. Las manos de Jake revolotearon sobre los controles, ajustando manualmente el campo de contención. La alarma se detuvo. Exhaló. Otra alarma. Desequilibrio de presión en la alimentación secundaria. Jake compensó, redirigiendo el plasma a través de un canal terciario que no estaba diseñado para ese propósito. La nave crujió y se estremeció, pero la presión se igualó. Una tercera alarma. Esta vez más fuerte y urgente. La contención magnética fluctuaba descontroladamente. Vamos, vamos, murmuró Jake frenéticamente, introduciendo correcciones. Mantén la calma, pedazo de chatarra testaruda. Solo manténganse firmes. El reactor chilló como un ser vivo. Las luces y la ingeniería parpadearon. Jake podía sentir el calor del reactor, incluso a través del blindaje. El sudor le corría por la cara. Y de repente, todo se estabilizó. La alarma se detuvo. Los números en la pantalla cambiaron de rojo a amarillo y luego a verde. El reactor ronroneaba como un gato satisfecho. Jake se desplomó contra el panel de control, con las piernas temblorosas. Lo conseguimos. De verdad lo conseguimos. Cree y los demás ingenieros emergieron de detrás de los escudos antiexplosiones. Sus rostros brillaban de esperanza. El soporte vital está volviendo a funcionar. Uno de ellos informó. Circulación de aire restablecida. Temperatura en aumento. Motores, preguntó Jake funcionando al 35% de su capacidad. Suficiente para maniobrar y uno un poco más rápido que el salto luz. Jake se permitió una pequeña sonrisa. Lo habían logrado contra todo pronóstico. Con piezas rescatadas y soluciones improvisadas que harían desmayar a cualquier ingeniero. Habían resucitado la nave. Entonces sonó otra alarma. Esta vez de los sensores de la nave. Los asaltantes están aquí, dijo Cree, con la voz tensa por el miedo. Llegaron temprano. Ya están al alcance de las armas. La nave se estremeció cuando la primera explosión impactó sus escudos inexistentes. Jake se agarró al borde del panel de control para estabilizarse. Consígueme, comandante Dan, dijo. Es hora de que ese idiota tome una decisión. La nave se estremeció de nuevo cuando otra explosión de los asaltantes impactó en la sala. Sin escudos, el horizonte celestial recibía impactos directos. Jake podía oír el crujido del metal tensado y el siseo de los campos de fuerza de emergencia sellando pequeñas brechas. Que alguien traiga a Ten aquí ahora mismo. Jake gritó por las alarmas. Cree ya estaba en el sistema de comunicación. Comandante Ten, se requiere urgentemente su presencia en ingeniería. Hubo una larga pausa. Luego, una voz débil llegó por el altavoz. No puedo. No me encuentro bien. Maneja la situación tú mismo. Jake le arrebató el comunicador de las manos a CRE. Escúchame, Ten. Acabo de salvar tu nave y a tu tripulación. Lo mínimo que puedes hacer es bajar y tomar una decisión. Tenemos quizás 2 minutos antes de que esos asaltantes nos destrocen. Otra pausa. El impacto sacudió la nave. Las luces parpadearon. Finalmente, la puerta de ingeniería se abrió y el comandante Tren entró tambaleándose. Tenía un aspecto terrible. Su uniforme estaba arrugado y manchado. Su piel gris azulada había adquirido una palidez enfermiza. Sus antebrazos colgaban flácidos a los costados. Este no era el capitán orgulloso y arrogante que había despedido a Jake hacía una semana. Este era un hombre destrozado que había visto derrumbarse toda su visión del mundo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Jake en voz baja, señalando la pantalla de distribución de energía. Tenemos los motores funcionando al 35%.
Eso es suficiente para cargar el motor más rápido que la luz y dar un salto. Pero aquí está el problema. Los sistemas de armas necesitan la misma cantidad de energía que los motores. Puedo darte uno u otro, pero no ambos. Luego miró la pantalla como si le estuviera mostrando su propia sentencia de muerte. ¿Cuáles son nuestras opciones? Opción 1. Dirijo todo el poder a las armas. Podríamos destruir una nave invasora antes de que las otras dos nos abrumen y nos destrocen. Opción 2. Dirijo toda la energía al motor más rápido que la luz. Saltamos a ciegas hacia coordenadas aleatorias y esperamos terminar en algún lugar seguro en lugar de dentro de una estrella o un planeta. Ambas son opciones terribles. Sí, bueno, estamos trabajando con lo que tenemos. Jake se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué será, comandante? Eres el capitán. Tome una decisión. Luego miró alrededor de la sala de máquinas y vio a su tripulación. Todos lo observaban, esperando órdenes. Por primera vez desde que Jake lo conoció, Ten realmente parecía inseguro. ¿Qué harías? Entonces preguntó. La pregunta tomó a Jake por sorpresa. ¿Y si fueras capitán? ¿Qué elegirías? Jake respiró hondo. Con armas, estamos haciendo una última resistencia. Quizás tengamos suerte y eliminemos 2 barcos en lugar de 1, pero al final perdamos. Con los motores, tenemos una oportunidad. Es una posibilidad. Arriesgada, pero es mejor que una muerte segura. Luego asintió lentamente. Tienes más experiencia con situaciones desesperadas que yo. Mi pueblo ha tenido barcos avanzados y rutas seguras durante siglos. Hemos olvidado lo que significa jugar con nuestras vidas. Otro impacto. Íntimamente. Esta vez, los asaltantes se volvieron más audaces. Hazlo, dijo entonces. Dirigir la potencia a los motores. Sáquenos de aquí. ¿Seguro? No, pero lo eres. Y por ahora, eso es suficiente. Entonces miró a Jake a los ojos. Me equivoqué acerca de ti. ¿Y los humanos? Dejé que el prejuicio nublara mi juicio y casi mató a todos en este barco. Jake quería decir algo sarcástico, pero el remordimiento genuino y la voz de Tren lo detuvieron. Guarde las disculpas para cuando no estemos a punto de morir. Todos, abróchense los cinturones o agárrense de algo. Este salto va a ser duro. Cree y los demás ingenieros se aseguraron de sostener las vigas y las consolas. Luego agarró una barandilla con 2 de sus manos. Jake tomó su posición en el panel de control principal. ¿Cuánto tiempo se debe cargar la unidad? Arrugado. 10 minutos. Los asaltantes perforarán el casco antes de esa fecha. Entonces más vale que este barco sea más resistente de lo que creen. Jake inició la secuencia de carga. El reactor de fusión aceleró su funcionamiento, suministrando cantidades masivas de energía al motor más rápido que la luz. Podía sentir la vibración a través de las placas de la cubierta. Los asaltantes debieron detectar lo que estaban haciendo porque los ataques se intensificaron. Ahora 3 barcos disparaban constantemente, golpeando el horizonte celestial desde múltiples ángulos. Las sirenas de advertencia sonaron en todo el barco. Los informes de daños inundaron los canales de comunicación. Rotura del casco en la cubierta 7. Alguien gritó por el comunicador. Incendio en el muelle de carga del puerto. El soporte vital falla en las secciones 12 a 15. Jake mantuvo sus ojos en el indicador de carga. 5%, 10%, 15%. El barco se sacudió tan violentamente que tuvo que agarrarse a la consola para mantenerse en pie. Están apuntando a nuestra sección de motores. CRE advirtió. Si golpean el reactor mientras se está cargando. Lo sé. Jake redirigió frenéticamente la energía para reforzar los campos de integridad estructural en torno a la ingeniería. No era mucho, pero podría darles unos segundos más. 20%, 25%. Una explosión en algún lugar por encima de ellos hizo que llovieran escombros. Uno de los ingenieros gritó cuando un trozo de metralla le atravesó el brazo. CRE corrió a ayudarlo,
envolviendo la herida con un trozo de tela rasgada. 30%, 35%. Están preparando embarcaciones de abordaje. Dijo entonces, leyendo el despliegue táctico. Si suben gente a este barco, nuestros equipos de seguridad se encargarán de ellos. Mantente concentrado. Las manos de Jake se movieron por los controles, haciendo microajustes para mantener estable el proceso de carga. Un movimiento en falso y toda la unidad podría sobrecargarse. 40%, 45%. El canal de seguridad del barco se activó con gritos y disparos. Los asaltantes habían atracado en la esclusa de aire del puerto. Ya estaban dentro. Equipos de seguridad a la cubierta 5. Luego dio la orden, y su voz recuperó algo de su antigua autoridad. Detenerlos antes de que lleguen a ingeniería. 50%, 55%. Jake podía oír los sonidos de la pelea acercándose. Las armas de energía se dispararon con distintivos crujidos. Alguien gritó. La batalla avanzaba a través del barco hacia ellos. Jake, ya casi están aquí. La voz de CRE estaba llena de miedo. Lo sé. Solo dame tiempo. 60%. 65%. Luego se dirigió a la entrada de ingeniería y sacó su arma. Otros 2 ingenieros hicieron lo mismo. Tomaron posiciones defensivas frente al corredor. Los mantendremos aquí. Luego dijo, termina lo que estás haciendo. 70%, 75%. Los sonidos de la batalla se oían justo afuera en ese momento. Jake pudo ver destellos de disparos a través de la puerta. Un oficial de seguridad se tambaleó hacia atrás en la ingeniería. Su uniforme se quemó. Se giró y disparó hacia el pasillo. Los asaltantes están abriéndose paso, gritó el oficial. Entonces los otros ingenieros armados abrieron fuego. El estrecho pasillo jugó a su favor, creando un punto de estrangulamiento. Pero los asaltantes siguieron llegando, sufriendo bajas, pero avanzando con una determinación despiadada. 80%, 85%. Un asaltante atravesó la línea defensiva. Era una criatura enorme, de fácilmente 2 metros de alto, con una armadura gruesa y un rifle de energía de aspecto malvado. Levantó su arma hacia Jake. Luego se arrojó frente al tiro. La explosión de energía lo alcanzó en el hombro y lo hizo girar. Se desplomó sobre la cubierta. El asaltante avanzó, preparándose para disparar de nuevo, pero Cree agarró una llave inglesa pesada del juego de herramientas de Jake y la agitó con todas sus fuerzas. Se conectó con el casco del asaltante con un sonido resonante. El asaltante tropezó, aturdido. Un agente de seguridad lo remató con un disparo certero. 90%, 95%. Vamos, 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 murmuró Jake. El indicador de carga parecía moverse más lento que nunca. Cada vez había más invasores que se adentraban en la ingeniería. Los defensores estaban siendo abrumados. 98%, 99%. Un asaltante se abrió paso y se abalanzó directamente sobre Jake. Tenía quizás 2 segundos antes de que el extraterrestre lo alcanzara y destruyera la consola. 100%. Jake golpeó con su mano el control de activación. El universo se retorció. El estómago de Jake dio un vuelco cuando se activó el motor más rápido que la luz. La realidad parecía doblarse y estirarse de maneras imposibles. Los asaltantes, la sala de ingeniería, todo quedó distorsionado y alargándose como una fotografía que se está desmontando. Luego, con un chasquido estremecedor, el espacio normal se reafirmó. La lucha cesó. Los asaltantes se habían ido, abandonados en el sistema del que acababan de escapar. El barco estaba en silencio salvo por el zumbido de los motores y las respiraciones entrecortadas de los supervivientes. Jake se dejó caer contra el panel de control. Todo su cuerpo temblaba por la adrenalina. Lo logramos. Realmente lo logramos. Cree estaba arrodillado junto al comandante Ten, examinando su herida. Necesita atención médica. ¿Es malo?
Jake preguntó. Él sobrevivirá. El disparo cauterizó la herida. Ella miró a Jake. Él te salvó la vida. Jake se acercó y se arrodilló junto al comandante. Tenía los ojos entrecerrados por el dolor, pero esbozó una débil sonrisa. Resulta que los humanos no son los únicos que pueden ser valientes y tontos a la vez. Dijo Ten. Sí, bueno, bienvenido al club. Jake ayudó a CRE a levantar al comandante y colocarlo en una camilla improvisada. Vamos a llevarte al médico. Mientras sacaban a Ten de ingeniería, Jake preguntó, ¿dónde terminamos de todos modos? Uno de los ingenieros revisó los sistemas de navegación. Calculando posición ahora. Estamos aproximadamente a 12 años luz del puesto de avanzada de la coalición más cercano. Tenemos suficiente poder para dar el salto. 12 años luz. Habían hecho un salto a ciegas y terminaron a una distancia razonable de seguridad. Contra todo pronóstico, la apuesta había dado sus frutos. Jake empezó a reír. No pudo evitarlo. La absoluta imposibilidad de todo lo que acababa de suceder lo golpeó de repente, y la risa fue la única respuesta que tenía sentido. Cree lo miró con preocupación. ¿Estás bien, Jake? Sí, dijo, secándose las lágrimas de los ojos. Sí, estoy bien. Solo pienso en cómo empezó todo esto con Tren diciéndome que los humanos no éramos lo suficientemente sofisticados para mantener nuestra propia tecnología. Y ahora un humano le ha salvado la vida en su nave. Es curioso cómo funcionan las cosas. Luego llegaron a atención médica y los médicos se hicieron cargo. Jake se tambaleó hacia atrás, hacia ingeniería, y se desplomó en una silla. Sentía que su cuerpo pesaba 1,000 libras. Cada músculo le dolía. Sus manos estaban cubiertas de quemaduras y cortes. Pero estaban vivos. Contra toda predicción lógica, contra probabilidades imposibles, estaban vivos. Y Jake había demostrado exactamente de qué era capaz la ingeniería humana. El horizonte celestial llegó a la estación de la coalición 3 días después. El barco parecía como si hubiera pasado por una guerra, lo cual en cierto modo era así. Marcas de quemaduras cubrían el pasillo. Varias secciones fueron selladas debido a brechas en el casco. Los motores chirriaban y jadeaban, manteniendo apenas potencia. Pero todos a bordo estaban vivos. Eso era lo que importaba. Jake se encontraba en el área de atraque mientras los equipos de la estación se abalanzaban sobre la nave, comenzando reparaciones de emergencia. Había estado despierto durante la mayor parte de las últimas 72 horas, monitoreando constantemente los sistemas conectados para asegurarse de que no ocurriera nada catastrófico durante el salto final. Ahora que estaban a salvo, el cansancio lo golpeó como un peso físico. Cree se acercó a él con una taza humeante de algo que olía a café, pero probablemente no lo era. El personal médico me autorizó a irme. Quería agradecerte antes de partir. Jake aceptó la taza agradecido. No necesitas agradecerme. Ayudaste a salvar el barco tanto como yo. No, dijo Cree con firmeza. Nos salvaste. Sin tu conocimiento y tu voluntad de ayudar a pesar de cómo te trataron, todos estaríamos muertos. No lo olvidaré. Ninguno de nosotros lo hará. ¿Cómo está Tren? Se recuperará completamente. El hombro tardará tiempo en sanar, pero no hay daños permanentes. Cree dudó. Él ha pedido hablar contigo antes de que te vayas. Jake estuvo tentado a negarse. Él había hecho su trabajo. Había salvado el barco y la tripulación. No le debía nada más a Tanren. Pero algo en la expresión de CRE le hizo reconsiderarlo. Bien. ¿Dónde está? Luego estaba en el ala médica de la estación, apoyado en una cama con su hombro lesionado envuelto en vendajes regenerativos. Parecía mejor que en ingeniería, pero todavía había un aire derrotado en su postura. Cuando Jake entró, Tren tuvo dificultades para sentarse más derecho. Señor Morrison, gracias por venir. Solo Jake está bien. Acercó una silla y se sentó. ¿Querías hablar? Te debo una disculpa. Un mensaje real,
no el mensaje inadecuado que envié antes. Luego tomó aire. Dejé que mis prejuicios y mi orgullo casi destruyeran mi barco y mataran a mi tripulación. Te despedí porque no podía aceptar que una especie tan joven como la humanidad pudiera tener algo que enseñarnos. Eso fue tonto y arrogante. Jake no dijo nada y dejó que el comandante continuara. Tenías razón en todo. El diseño de su motor fue brillante. Su documentación fue exhaustiva. Y cuando ocurrió el desastre, nos salvaste a todos a pesar de tener todas las razones para dejarnos morir. Entonces se encontró con los ojos de Jake. Lamento profundamente cómo te traté. Mereces algo mejor. Fue una buena disculpa. Sincero y completo. Jake se dio cuenta de que le costó mucho decir esas palabras. Lo aprecio, dijo Jake finalmente. Por si sirve de algo, tomaste una foto que estaba destinada para mí. No tenías por qué hacer eso. Sí, lo hice. Fue mi culpa que estuvieras en peligro en primer lugar. Luego movió con cuidado su hombro vendado. He presentado mi informe al mando de la coalición. Recomiendo que usted reciba pleno reconocimiento por sus acciones y que yo sea reprendido formalmente por las mías. No tenías por qué hacer eso. Sí, lo hice. Las acciones tienen consecuencias. Casi provoqué un desastre por mis prejuicios. Eso debería quedar en mi expediente. Jake se levantó para irse. Descanse un poco, comandante. Y tal vez piense 2 veces antes de descartar a alguien basándose en su especie la próxima vez. Lo haré. Esa es una promesa. El verdadero ajuste de cuentas llegó una semana después, cuando Jake fue citado ante una junta de revisión de la coalición. Había presentado su informe detallado de todo lo sucedido, incluyendo la contabilidad completa de los daños causados por las modificaciones no autorizadas a los sistemas de su motor. También presentó su factura, el pago triple de riesgo prometido, más una compensación por 6 meses de trabajo que esencialmente había sido destruido. El comité de revisión estaba compuesto por 5 funcionarios de diferentes especies, incluido un humano. Se sentaron detrás de un escritorio imponente en una sala de audiencias formal. Jake estaba frente a ellos con su mono más limpio, que todavía tenía algunas manchas de aceite que no podía quitar. La presidenta, una digna concejal Trendari llamada Bass, revisó los documentos en su tableta de datos. Señor Morrison, hemos revisado su informe y los informes presentados por el comandante Ten y su tripulación. También hemos revisado los registros de ingeniería y los datos de diagnóstico del horizonte celeste. Jake esperó. Había aprendido que con los burócratas la paciencia era esencial. La evidencia es clara. Bass continuó. La decisión del comandante Tren de despedirlo se basó en prejuicios más que en competencia. Las modificaciones posteriores que realizó su ingeniero jefe a sus sistemas violaron numerosos protocolos y casi provocaron una pérdida catastrófica de vidas. Uno de los otros miembros de la Junta, un tal Bexlarry, habló a la defensiva. Sin embargo, cabe señalar que las modificaciones se realizaron de buena fe, intentando optimizar lo que parecían ser sistemas ineficientes. La miembro humana de la Junta, una mujer severa llamada directora Hayes, interrumpió bruscamente. Parecían ineficientes porque los ingenieros de Bexari no entendían la filosofía del diseño. La ingeniería humana prioriza la confiabilidad y la reparabilidad por sobre la pura eficiencia. Esto no es un defecto. Es un enfoque diferente. Y como lo demostraron los acontecimientos, es un enfoque que funciona. Es justo, dijo Bass diplomáticamente. Lo que nos lleva a nuestra decisión. Señor Morrison, la coalición tiene con usted una deuda de gratitud. Salvaste 240 vidas a pesar de haber sido despedido injustamente e insultado. Tus acciones reflejan las mejores cualidades tanto de tu especie como de la profesión de ingeniería. Ella tocó su panel de datos. Estamos aprobando su pago en su totalidad, incluido el pago por triple riesgo y la compensación por los sistemas dañados. Además, le emitimos un reconocimiento formal por su servicio excepcional. Gracias, dijo Jake. No hemos terminado,
continuó Bass. A raíz de este incidente, el Consejo de Coalición está implementando nuevas regulaciones. En primer lugar, ningún ingeniero jefe puede ser despedido de un proyecto sin una revisión formal por parte del gremio de ingenieros. En segundo lugar, cualquier modificación a los sistemas críticos debe ser aprobada por el diseñador original cuando sea posible. En tercer lugar, y lo más importante, el origen de las especies ya no puede utilizarse como factor en las decisiones de personal. El miembro de la junta de Bexlarry parecía incómodo, pero no dijo nada. Además, el director Hayes añadió con una leve sonrisa: le ofrecemos un puesto como consultor jefe de ingeniería para la flota de la coalición. Revisaría diseños, brindaría capacitación y se aseguraría de que los principios de ingeniería humana se comprendan correctamente en todas las especies. Jake parpadeó sorprendido. Esa es una posición importante. Viene con un salario y beneficios significativos. Bass dijo: su experiencia ha demostrado ser invaluable. Nos honraría tenerlo en este puesto. Era tentador. Muy tentador. Un puesto prestigioso, un salario excelente, el respeto de las más altas esferas del gobierno de coalición. Todo por lo que había trabajado durante 15 años. Pero Jake pensaba en estar atrapado en reuniones y revisando cuadernos de datos en lugar de trabajar con las manos. Pensaba en oficinas y burocracia en lugar de salas de máquinas y la satisfacción de arreglar algo roto. Agradezco la oferta, dijo Jake con cautela. Pero voy a tener que declinarla. Los miembros de la junta se quedaron atónitos. ¿Se niegan?, preguntó el Bexlarry. Este es uno de los puestos más prestigiosos de la coalición. Lo sé, y me siento honrado, pero soy mecánico. Me gusta trabajar con las manos, resolver problemas en tiempo real, construir cosas. Un puesto de consultoría me alejaría de eso. Jake se encogió de hombros. No acepté este trabajo por prestigio ni reconocimiento. Lo hice porque me encanta el trabajo. El director Hayes se rió. Esa es la respuesta más humana que he tenido. Escuché. De acuerdo, señor Morrison. Respetamos su decisión. Pero si alguna vez cambia de opinión, la oferta sigue en pie. Gracias. Lo tendré en cuenta. 6 meses después, Jake se encontraba en el mismo muelle de atraque donde empezó todo este lío. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. La nueva nave que se formaba ante él era el doble del tamaño del horizonte celestial. Era la Prometheus, una nave de exploración de nueva generación, y Jake había sido el ingeniero jefe desde el primer día. Nadie había cuestionado sus diseños. Nadie había descartado sus ideas por ser humano. Y lo que es más importante, su equipo de ingenieros era diverso. Estaba Cree, quien había solicitado específicamente una asignación a sus órdenes. Se había convertido en su ingeniera jefe adjunta y estaba demostrando ser brillante adaptando conceptos de ingeniería humana a la tecnología alienígena. Había otros 3 ingenieros vexarios, 2 humanos, un Trendari e incluso un joven carboriano que quería demostrar que no todos los de su especie eran invasores. Trabajaron juntos, aprendiendo unos de otros, combinando las mejores ideas de múltiples especies y enfoques. Los sistemas de motor que estaban construyendo combinaban la precisión vexaria con la adaptabilidad humana, creando algo mejor, de lo que ninguna de las 2 especies podría haber logrado por sí sola. Jake revisaba un esquema en su panel de datos cuando oyó pasos a sus espaldas. Se giró y vio a la nueva capitana acercándose. La comandante Bass era una Trendari de cartas de batalla que había luchado junto a las fuerzas humanas durante los conflictos fronterizos. Tenía 3 extremidades mecánicas que reemplazaban las perdidas en combate y una reputación de ser dura pero justa. Señor Morrison, dijo, extendiendo la mano como era costumbre. La nave se ve bien. Jake le estrechó la mano con firmeza. Llámame Jake, comandante, y gracias. De hecho, vamos adelantados. Deberíamos estar listos para las pruebas en 2 meses. He estado leyendo las especificaciones de diseño. Impresionante trabajo. Bass señaló la nave.
Me gustan especialmente los sistemas modulares de reparación. Cualquier ingeniero competente debería ser capaz de solucionar la mayoría de los problemas con herramientas básicas. Esa es la idea. Aprendí por las malas que las soluciones sofisticadas fallan cuando más se necesitan. El jefe sonrió con complicidad. Escuché lo que pasó con la Horizonte Celestial. De hecho, por eso te solicité específicamente para este proyecto. He visto demasiadas naves fracasar por ser demasiado complicadas o frágiles. Quiero una nave que aguante los golpes y siga volando. Entonces encontraste al humano indicado. Se quedaron juntos, observando a los equipos de trabajo arrastrarse sobre la estructura de la nave. Las chispas de soldadura danzaban en la oscuridad. La maquinaria pesada colocaba componentes enormes en su lugar. Era hermoso a su manera, el caos organizado de la creación. ¿Sabes?, dijo Buzz pensativo, hace 10 años, la mayoría de las especies de la coalición pensaban que los humanos apenas eran civilizados. Actualmente, los principios de la ingeniería humana se enseñan en universidades de toda la galaxia. Esto es un cambio bastante grande. Jake sonrió. Somos buenos demostrando que la gente está equivocada. Es una especie de nuestra especialidad. Cree se acercó con un panel de datos y su rostro mostraba preocupación. Jake, tenemos un problema con el colector de plasma secundario. Las especificaciones de Vexari requieren una instalación fija, pero eso hace que sea casi imposible repararlo en el espacio. Muéstrame. Caminaron juntos hacia el barco, discutiendo soluciones. Jake sugirió un diseño modular que pudiera intercambiarse si se dañaba. Cree propuso reforzarlo con materiales que pudieran soportar la tensión adicional. Cuando llegaron al área del problema, tenían una solución que combinaba ambos enfoques. Esto era lo que a Jake le encantaba, no el reconocimiento ni los elogios, sino el trabajo en sí. El desafío de tomar materias primas e ideas y convertirlas en algo funcional y bello. La satisfacción de resolver problemas que parecían imposibles. Pensó en el comandante Tenne, quien lo había descartado por primitivo y poco sofisticado. En ese entonces impartía cursos sobre la importancia de las perspectivas diversas en la ingeniería. Se convertiría en uno de los mayores defensores de los métodos de ingeniería humana. A veces la gente aprende, a veces cambia y a veces la mejor venganza es simplemente demostrar con acciones que siempre tuviste razón. Jake sacó su cortador de plasma y se puso a trabajar. Había un barco que construir, y sería el mejor buque de la flota de la coalición. No porque fuera perfecto o elegante o sofisticado, sino porque funcionaría.